Bueno, una vez terminada la presentación de la campaña Vilegal My Friend, vamos a pasar a que nos presenten el estudio de vivienda vacacional en urbanismo del destino de la ciudad de Valencia, Luis Falcón, que es el gerente, el CEO de Inatlas, es la empresa contratada dentro de la campaña Vilegal My Friend para hacer el estudio. Es que sí, por favor. Bueno, buenos días. Buenos días. Estoy impresionado por la cantidad de gente que hay hoy. Muchas gracias por la invitación para explicar el trabajo. Lo que vamos a explicar, muchas gracias a Fevitur por contar con nosotros para hacer este análisis. Lo que vamos a hacer es presentar una síntesis del estudio que ya tiene Fevitur, pero estábamos modificando algunos pequeños detalles y por eso no se le entregará hoy. Pero que después estará, diríamos, entiendo, a disposición, diríamos, de la gente en general, ¿no? El estudio hace un análisis, diríamos, general de lo que son las viviendas de uso turístico en el ayuntamiento, en el municipio de Valencia, aunque hemos hecho, diríamos, un análisis, diríamos, de todos los municipios de la Comunidad Valenciana, para hacer una cuantificación. El estudio principalmente se centra en lo que es, diríamos, la posibilidad, diríamos, de cuantificar el intrusismo dentro de lo que son las viviendas de uso turístico, entendido lógicamente por aquellas, diríamos, viviendas que no tienen, digamos, concedida una licencia y por tanto están operando, diríamos, fuera de la legalidad vigente, ¿no? Para hacer una pequeña introducción, quizás, ¿no? Nada, un minuto un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros como empresa, para que entendáis también el alcance un poco de los trabajos que estamos desarrollando. Desde hace más de 4 años estamos haciendo el informe de viviendas vacacionales para el Gobierno de Canarias, para cuantificar la oferta y para poder tener métricas a la hora de no solamente mantener un debate informado sobre el fenómeno, sino también poder tomar decisiones motivadas, justificadas y proporcionadas, tanto desde el punto de vista regulatorio como desde el punto de vista de ordenación. Es decir, tanto desde el punto de vista de altura de regulación, tanto nacional como de comunidad autónoma, como de ordenación, lógicamente a nivel comunidad autónoma, pero también a nivel municipio, ¿no? En esta, de alguna manera, intención o deseo siempre de buscar métrica, pues nosotros hemos desarrollado ese informe y también hemos desarrollado un informe para Fevitur sobre el impacto de las viviendas de uso turístico en el Ayuntamiento de Barcelona, otro para el Ayuntamiento de Madrid y no hace mucho también un estudio que hemos hecho para todo lo que es la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Entonces, este estudio, diríamos, diríamos, ensarza o se incluye dentro, diríamos, de esta serie de estudios que también está permitiendo entender, descubrir, diríamos, el funcionamiento, diríamos, de la oferta en el territorio, es decir, cómo se está implantando, en la medida de lo posible, por lo complicado que es y por lo dinámica que es la oferta, ver qué oferta hay legal o ilegal, diríamos, en el territorio y poderla cuantificar, ¿no? Y digo lo dinámico porque sois conscientes que esto no es una oferta clásica, diríamos, en donde, diríamos, el establecimiento queda abierto durante todo el año, sino hay mucha oferta que es elástica, es decir, que sale y entra, ¿no? Y eso, diríamos, difiere mucho en función si un destino es urbano, o si un destino es vacacional, o si un destino es de interior, ¿no? Es decir, lógicamente en un destino urbano esa rotación es mucho mayor. Para que nos hagamos una idea, diríamos, si a lo mejor en Barcelona hay una media de aproximadamente 17.000 registros, que el 55% son habitaciones, y a lo mejor tenemos aproximadamente 8.000 viviendas en Airbnb. En total puede estar ahora, diríamos, de lo que es la oferta completa, aproximadamente en unas 12.500 viviendas. Durante el año, solamente en Airbnb pasan y entran, o sea, entran y salen, diríamos, en la plataforma 35.000 viviendas diferentes. Hay viviendas, lógicamente, que se alquilan, diríamos, por habitaciones durante un fin de semana, hay viviendas que se alquilan durante 2 meses y hay viviendas que se alquilan durante todo el año, ¿vale? En el caso de Barcelona son aproximadamente unas 6.500 viviendas, no las 9.600 que están legalizadas, las que se alquilan durante todo el año. El resto van rotando con una, digamos, gran movilidad, ¿no? Esto ocurre en el caso contrario en los destinos vacacionales, ¿no? Destinos vacacionales como Canarias, Baleares o incluso donde estamos, ¿no? En donde la oferta es bastante más estable, ¿no? Hay un dinamismo, pero es bastante más estable. Analizamos también la profesionalidad, diríamos, de la oferta que se pone por, digamos, varios métodos que ahora no explicaré en detalle.
porque más allá de esta introducción, que yo creo que era importante para ponernos en antecedentes, lo que voy a presentar ahora es el análisis que hemos hecho principalmente focalizado en Valencia y lo dividiré como en 5 pequeñas partes, ¿no? Una primera parte de dar unos números, digamos, de estado de la cuestión a nivel turístico, es decir, cuantitativo, de número de turistas, tanto extranjeros como nacionales en la Comunidad Autónoma de Valencia. Cuantificar, digamos, el gasto de estos turistas para saber también un orden de escala y de magnitud, digamos, cuánto está generando cada uno de los sectores, especialmente el de viviendas turísticas y el hotelero, en contraste con hotelero. En una segunda parte voy a intentar introducir, aunque sea quizás la parte más técnica, pero yo creo que es importante, la metodología por medio de la cual nosotros desarrollamos un trabajo para identificar el inventario de las viviendas de uso turístico en el territorio, que ya adelanto, es un trabajo que se hace sobre las plataformas digitales. Y por tanto es muy posible, y en muchas ocasiones ocurre, que no se reflejen 2 fenómenos que están ocurriendo ahora. Un fenómeno que hay mucha gente que está pidiendo licencias de viviendas turísticas y no las está poniendo en el mercado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, de las 9.600 licencias que hay en Barcelona, nosotros tenemos identificado unas 1.200 viviendas que no están en el mercado, es decir, que tienen el número de licencia y no están en el mercado. Cuando os muestre los datos que tenemos sobre la Comunidad Valenciana, todavía serán más impactantes sobre algunos fenómenos que hemos identificado. Y después, o sea, ese es un fenómeno, ¿no? Y otro fenómeno que se me ha olvidado, pero cuando me acuerde se los explico, porque estaríamos cogiendo y hilvanando el siguiente punto, ¿no? Pero ahora lo explicaré. En una segunda parte, bueno, en una tercera parte enseñaremos lo que es la cuantificación en Valencia, ¿no? Mostrada, diríamos, por barrios y por distritos, ¿no? O sea, por los 87 barrios y los 19 distritos de Valencia. Y en una cuarta parte mostraremos esa relación con lo que es el parque de vivienda de la ciudad de Valencia, para saber, diríamos qué orden de magnitud estamos hablando, ¿no? Y hablaremos de varios indicadores. Y finalmente, expondremos, el análisis que hemos hecho de cruzar las licencias que están creciendo constantemente, por parte de la Comunidad Autónoma de Valencia, y el inventario que nosotros hemos recogido y ver las diferencias que se producen, ¿no? Aquí hago una puntualización importante, más allá, de las diferentes procesos, ¿no? De legislación que ha vivido la Comunidad Valenciana, ¿no? Más allá de la ley del 2009 y la recientemente aprobada, y el proceso que se está haciendo a partir del 2015 de incentivo de legalización de las viviendas. En la Comunidad Valenciana integra en un mismo archivo aquellos apartamentos que están metidos dentro del bloque de apartamentos, por tanto los apartamentos clásicos que conocemos, y las viviendas turísticas, considerar las dos como apartamentos, y por tanto tenemos un solo repositorio, ¿de acuerdo? Ahí también, comentaremos cómo hemos ido, estimando la oferta en el territorio con sus diferencias. Bueno, me he hecho una introducción larga, pero yo creo que merecía la pena. Lo primero que tengo que hacer es como este señor que está aquí, que yo no sé, me imagino que muchos de vosotros lo conoceréis, que es José Miguel Iriba, fue mi maestro desde hace 15 años en esto del turismo, y por tanto, como es la primera vez que yo hablo en Benidorm, y yo soy una especie de un gran defensor enamorado de Benidorm, que he venido varias veces, pero nunca he venido a una conferencia, a mí me parecía que era lo lógico por mi parte personal, individual, íntima, ¿no? Casi fue mi padre, rendirle un tributo, ¿no? Porque como sabéis los que lo conocéis, los que lo conocisteis. Gracias. Gracias. A mí me parece importante rendirle un tributo, ¿no? O sea, por lo que ha significado esta persona para Benidorm y en lo personal por lo que ha significado, en el conocimiento que uno tiene sobre el turismo. Y curiosamente uno va a hablar sobre viviendas vacacionales, cosa que él estaba, tremendamente en contra como modelo, ¿no? O sea, y lo criticaba abiertamente. Pero bueno, los tiempos pasan y hay una cosa que es muy interesante que voy a mostrar ahora. Cuando debatíamos con él sobre el tema de las viviendas o las viviendas, como le llamamos en aquel momento, ¿no? El turismo residencial, ¿no? Y teníamos el debate sobre eso, qué significaba o no significaba. Él siempre, tenía esa crítica de que el territorio se estaba vendiendo. Como se vendía el territorio, estamos perdiendo esa competitividad en vez de alquilarlo, ¿no? Por medio de un alojamiento.
Se da la paradoja que con la entrada de las tecnologías, ¿no?, y con las nuevas regulaciones por las demandas que hay en el territorio, resulta que tenemos la oportunidad de que, aunque sea otro tipo de oferta de alojamiento, ahora lo podemos alquilar. Y eso para mí cambia el relato, ¿no? O sea, más allá de los debates urbanísticos, ¿no?, es decir, de implantación territorial que puede tener una vivienda unifamiliar aislada o un destino de densidad como Benidorm, yo no me extenderé. Yo soy de formación urbanista y por tanto tengo una sensibilidad grande sobre lo que ocurrió en España desde 1997 y la apropiación del territorio. Creo que no es el momento para desarrollar eso, pero sí es momento para entender qué es lo que está ocurriendo con la vivienda de uso turístico. Y aquí entonces entro en el primer punto, que es fundamentalmente lo que ha ocurrido con el turismo en España desde el año 2010 hasta ahora, ¿no? ¿Esto tiene punto? ¿Sí? Ah, fantástico. Ha ocurrido algo que todos ya conocéis, pero yo simplemente estoy trayendo aquí el número, y es que en turismo extranjero hemos pasado de 52.600.000 a 81 millones de turistas, ¿no?, con un crecimiento del 55%, diríamos, en estos 7 años. Esto es muy importante, ¿no?, porque ese 55% sí que es cierto, digamos, que en hoteles y similares, es decir, edificios de apartamentos, estos Frontour, pasa de 33 millones a 51 millones, en viviendas de alquiler casi se duplica o más, ¿no?, pasa de 4.600.000 a 9 millones. Esto estamos hablando de turistas, ¿no?, de turistas extranjeros. Es decir, a mí me importa esto, ¿no?, es decir, la cuota, diríamos, de los turistas en hoteles no cambia desde el 2010 al 2017. Y la cuota de turistas alojados en viviendas vacacionales o en viviendas de uso turístico pasa del 9 al 12% en extranjeros. Aquí bajamos, diríamos, casas de familiares amigos de 14 al 12%. Os reteneros, diríamos, con esta imagen porque aquí se ve el crecimiento del número de turistas en alojamiento hotelero. Estos son los nacionales y los extranjeros juntos. Es decir, más allá de los 81 millones, la realidad es que hoy en día, en el año 2017, tuvimos 275 millones de turistas si sumamos los españoles y los extranjeros. Aquí la foto cambia un poco. Realmente los turistas alojados en hoteles no solamente se mantienen, sino que crecen. Es decir, los turistas alojados en alojamientos hoteleros y de edificios de apartamentos pasan de un 31% a un 34%. Las de viviendas de uso turístico pasan de un 8 a un 9%, de un 8 a un 9%. Más allá de que haya un boom de las viviendas de uso turístico, lo que ha habido es un boom de turismo, ¿no? Y por tanto esa cuota que se mantiene, curiosamente, diríamos, la casa de familiares y amigos pasa de un 31% a un 34%, ¿no? Estos turistas que están aquí, que son en propiedad y de casas de familiares y amigos, no pagan alojamiento. Estos turistas que están aquí sí pagan alojamiento y por tanto dejan más dinero en el destino, ¿no? Ahora nos vamos a la Comunidad Autónoma de Valencia, ¿de acuerdo? En la Comunidad Autónoma de Valencia, según los datos de Frontour, nosotros hemos pasado de 5 millones a 9.900.000, casi 10 millones de turistas de turismo extranjero. Y los hoteles y similares han pasado de 1,7 millones a 3,5, y de viviendas de uso turístico de 666.000 a 1.393.000, ¿de acuerdo? La cuota, diríamos, de uso turístico, de alquiler turístico, es del 13%, casa al 16%, pero el hotelero pasa del 34% al 39%. Sube 5 puntos porcentuales el uso hotelero, que a mí me parece muy bien, y que este es el crecimiento, pero lo que denota fundamentalmente que no hay un traspaso, diríamos, de turista de un lado a otro, sino que todo el mundo crece, ¿no? Ahora veamos, o sea, mirar la de casa de familiares y amigos, 29% pasa al 24%, veamos los dos conjuntos, 27 millones y medio de turistas en la Comunidad Autónoma de Valencia, en donde fundamentalmente el sector hotelero y de apartamentos, de bloque de apartamentos, pasa un 22% a un 26%, pero los turistas alojados en viviendas de alquiler se mantienen un 11%. Suben, pero se mantienen. Es decir, tienen la misma cuota que hace 7 años, ¿no? Los turistas alojados en casas de familiares amigas pasan de 34 al 37%, crece, y la que decrece son las de propiedad. Lógicamente y muy probablemente porque los de propiedad las estén poniendo, diríamos, en alquiler y no las usen ellos mismos, o las dejen a familiares y amigos, pero las utilizan menos, ¿no? Estas son estadísticas, diríamos, abiertas de Frontour. Y yo creo que es importante entender esta foto, porque lo que ha ocurrido en España no es que se ha cambiado, diríamos, el tipo de alojamiento, que lógicamente hay un boom de viviendas de uso turístico, lo que ha ocurrido es un boom del turismo en general, y además con unos crecimientos naturales entre todas las ofertas, ¿no? Esto de aquí es la estacionalidad, simplemente por dar unos datos, diríamos, la estacionalidad que tiene la vivienda de uso turístico, que se concentra principalmente en verano, tiene algunos picos ya en el 2017, en algunos momentos de desestacionalización, pero realmente como la vivienda, como el turismo en general, se concentra en verano. Esta es la estacionalidad de todo el turismo
de Frontur, de extranjeros, ¿no? Que lógicamente va viviendo de una forma natural, va creciendo en cada año, pero de forma bastante armónica y bastante paralela al destino, ¿vale? Eso tiene su sentido, porque si vemos la encuesta de ocupación hotelera, diríamos, del INE, que fundamentalmente se ocupa solamente, diríamos, de lo que es la oferta de hoteles, no tenemos una ocupación, diríamos, de lleno, ¿no? Es decir, realmente en la Comunidad Valenciana no llegamos incluso al 80%, máximo 77% en agosto del 2017. Pero realmente tiene una ocupación bastante paralela que va creciendo, lógicamente, en cada uno de los años, ¿no? O la de edificios de apartamentos, que no llega a pasar incluso casi del 50-52%, ¿no? Y esta es, diríamos, la ocupación durante todo el año. Es decir, que la posibilidad de crecimiento todavía es alta, ¿no? Desde el punto de vista de ocupación. Este es el número de habitaciones, diríamos, hoteleras en Valencia, ¿no? Que se mantiene bastante estable, diríamos, durante todos estos años, y esta es la de apartamentos que sí ha ido creciendo, y aquí, lógicamente, nosotros no podemos discernir si estos apartamentos son de bloques de apartamentos o son, diríamos, de apartamentos individuales, ¿no? Eso tenemos una complicación de identificar esto desde el punto de vista estadístico, pero valga, diríamos, la muestra, diríamos, de cómo se mantiene durante todo el año. Este es el ADR hotelero. El ADR hotelero, como sabéis, diríamos, el precio medio de la habitación, empieza a crecer en el año 2013, pero unido a la ocupación, el RevPAR hotelero, es decir, la rentabilidad hotelera, lógicamente no se ha visto resentida, sino al contrario, ha crecido, diríamos, con fuerza de ponerse, digamos, de 40 euros a 54 euros de RevPAR, que es, diríamos, los ingresos por habitación disponible, ¿no? Ocupación por ADR, ¿de acuerdo? Solamente son datos, diríamos, para enmarcaros, ¿no? Diríamos, el discurso, ¿no? Y el relato. Y aquí es, diríamos, los gastos por, diríamos, alojamiento turístico medidos por parte de Gatur, ¿vale? La encuesta de Gatur, que utiliza como muestra, digamos, Frontur. Esto es el montante de millones que, según Gatur, la explotación del microdato de Gatur, tiene en el año 2017 las viviendas vacacionales. 1.704 millones de euros en la Comunidad Valenciana. Comparado, por ejemplo, con el gasto, diríamos, en hoteles y edificios de apartamentos, que son 3.362.000, es un poquito incluso más de la mitad de lo que se dejan los turistas en el gasto hotelero. Este es el gasto medio, diríamos, por persona, y este es el gasto medio por día, que lógicamente en todos crece, ¿no? De una forma bastante paralela. Yo creo que es importante, diríamos, el peso que tiene el sector, y a mí me parece interesante volver a eso que os comentaba al principio. No es lo mismo tener una vivienda que la está utilizando alguien, o que la compra, o que la invierte, o que la pone a rentar y, por tanto, revierte en el territorio de una forma importante, porque mueve la economía, ¿no? Eso yo creo que se refleja en el gasto por persona y viaje, que son 1.189 euros en vivienda vacacional, 892 euros en el caso de hoteles, lógicamente porque el número de pernoctaciones es menor y, por tanto, el gasto por día, diríamos, el gasto total se resiente, pero el gasto por día en hoteles es 159 y la vivienda vacacional es 94. Pero mirad el contraste con la oferta, diríamos, de alojamiento en propiedad de familiares y amigos. Es decir, hay una diferencia de entre 20 y 40 euros, que por tanto es importante, diríamos, ese poner en valor una vivienda y ponerla en alquiler, ¿no? La segunda parte, aquí cierro este capítulo simplemente de situaros, diríamos, ese valor que tiene, diríamos, la oferta de vivienda de uso turístico. El segundo capítulo es metodología. Voy a ser un poco técnico, voy bien de tiempo, voy a ser un poco técnico, pero yo creo que es importante, porque lo que es interesante es que hoy en día ya estamos entrando en el debate técnico y científico de cómo se miden estas cosas. Lógicamente tiene mucha complejidad, porque a día de hoy todavía no hemos llegado a lo que uno cree que vamos a llegar en un futuro, y es que las plataformas, que son los canales de concentración de las grandes cantidades de datos, las comparta con la administración. Es decir, que haya una voluntad por parte de la Administración y por parte de los concentradores de datos de compartir los datos para no tener que hacer estimaciones, sino simplemente se recojan de forma censal, como lo puede hacer cualquier instituto de estadística, principalmente el INE, por medio de la otra oferta. Pues lo que hay que es tenerla regularizada y tenerla, diríamos, controlada, diríamos, y ordenada como cualquier oferta, para además los que estudiamos este comportamiento en el territorio también lo podamos medir, ¿no? Se pueda medir sin tener que hacer lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos scrapping. ¿Vale? Scrapping, para los que no estéis familiarizados, es fundamentalmente ir a las páginas web y programar, diríamos, un robot para descargarnos los datos, ¿de acuerdo? Es lo que hacemos, diríamos, normalmente con todas las plataformas. Como hay diferentes, diríamos, empresas, instituciones, hackers, activistas que hacen lo mismo, lo que ocurre es que se están dando datos muy extraños y muy diferentes, ¿no? Y se están publicando datos muy extraños y muy diferentes. Yo creo que no es malo ni bueno. Yo creo que es bueno que se conozcan los datos y que se compartan. Pero también es bueno que se compartan las metodologías
para saber de qué estamos hablando, ¿no? Por poneros un ejemplo, nosotros calculamos que hoy en día hay unos 12.500 apartamentos completos en Barcelona. El ayuntamiento calcula que hay 11.700, porque está haciendo, diríamos, un gran esfuerzo desde hace aproximadamente 4 años, no solamente con prohibir, sino inspeccionar, y una plataforma de hackers que lo está haciendo muy bien, como se llama DataIpo, el otro día dio un resultado de 27.000 apartamentos. Claro, estas diferencias hacen que lógicamente uno no sepa qué atenerse para establecer, digamos, un relato. Ahora explicaré por qué, ¿no? Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es scrapear normalmente las 9 principales páginas web que contienen apartamentos turísticos, lo cual significa que todo aquel apartamento que se esté comercializando por medio de una inmobiliaria o boca a boca, nosotros no lo recogemos. En algunos destinos entendemos que esto es una oferta casi del 100%, en otros destinos entendemos que está ocurriendo, diríamos, el otro punto que antes no dije y que ahora sí digo, ¿no? Que la presión, diríamos, legal que están ejerciendo algunas, diríamos, administraciones está haciendo que muchos operadores o particulares turísticos estén sacando las viviendas de la comercialización digital por miedo a ser multados. Y por tanto, nosotros estamos teniendo problemas ahora para recabar la información que era tan fantástica. Es decir, una vez se digitaliza toda esta oferta, pues se puede, diríamos, consultar directamente en Internet, aunque sea por scrapping. Si volvemos a una situación de ostracismo, en donde la gente ya no deja trazas en el Internet, que es nuestra gran aliada, pues tenemos un problema de cuantificación hasta que ese acuerdo entre plataformas y la administración llega a efecto, ¿no? Nosotros fundamentalmente scrapeamos 9 páginas, que son Airbnb, Window, 9 Flats, HomeAway, Booking, Niumba, Atraveo, Only Apartment y Rentalia. Son las que principalmente scrapeamos. Hay otras plataformas, dependiendo del destino, que también scrapeamos, pero estas son las principales. Airbnb, HomeAway y Booking normalmente en casi todos los destinos concentran el 95% de la oferta. Es decir, si alguien trabaja con esas 3 plataformas, casi concentra el 95% de la oferta y el otro, diríamos, es residual. Pero es importante casi tener el 100%, ¿no? Nosotros lo que hacemos es scrapearnos todas las páginas web, todos los registros con una metodología muestral. Muestral significa que no los cogemos acumulados durante meses o semanas, sino los cogemos un fin de semana todos los registros. Esto requiere una complejidad grande porque si tú le molestas una página web, normalmente te echa fuera y te dice no me molestes porque ustedes son mucha gente entrando al mismo tiempo, pero nosotros pues tenemos un desarrollo tecnológico que ahora no me extenderé porque pues, si alguien es tequi pues después lo podemos hablar, pero para no molestaros, ¿no? Pero principalmente lo que hacemos es coger una muestra un fin de semana. Lo que hacemos es coger después otra muestra otro fin de semana y otra muestra otro fin de semana para hacer una media y tener una idea de la oferta, ¿vale? Es más o menos la misma metodología que utiliza el INE. Para la encuesta de ocupación hotelera, le preguntan a los hoteleros diariamente cuál es la oferta y cuál es la ocupación. Lógicamente no suma, diríamos, la oferta que va saliendo y entrando, que la hay también en los apartamentos durante un mes, hace una media. Y eso es importante porque establecer, diríamos, una cuantificación muestral permite tener una media durante todo el año. Y ahora explicaré o veréis por qué. ¿Qué hacemos nosotros? Descargarnos todas las bases de datos con una homogeneización, es decir, una normalización de los campos que nos bajamos. Nos bajamos todos los campos, hasta la opinión. El número de plazas, el número de habitaciones, el número de baños, la X y la Y, que son las coordenadas geoespaciales. Nos descargamos también, diríamos, la dirección web, nos descargamos la opinión, diríamos, las 5 tipos de opiniones, dependiendo de la plataforma. Nos descargamos el precio básico, es decir, no el precio ampliado, y una serie de indicadores que nos permiten a nosotros después cruzarlos entre ellos, es decir, cruzar 2, 3 o 4 indicadores entre ellos para identificar la coincidencia de anuncios que se anuncian en diferentes plataformas. Cada vez está más profesionalizado el sector y por tanto se utilizan Channel Manager, como vosotros imagino que usaréis, los que sois operadores, y por tanto un apartamento puede estar en 3 plataformas o en 4 plataformas. Y no solamente eso, sino que entran y salen. Y por tanto ese control, diríamos, de repetición es clave, porque a nosotros lo que nos da es que cuando sumamos toda la descarga de datos, aproximadamente nos sale entre un 45 y un 50% de repetición. Por tanto, aquellas cuantificaciones que sumen las plataformas, pues están cometiendo probablemente un error casi del 50% de esa cuantificación, ¿no? En esa cuantificación, por ejemplo, en el caso, diríamos, de la Comunidad Valenciana, Airbnb sobre los únicos, ¿no? La suma de todos estos son unos 100.000 registros. Ahora os daré los datos que nos salen a nosotros. Airbnb sobre los únicos ya, diríamos, limpiados, nos sale como una cuota del 80,89%, casi el 90%, desde el 81%. HomeAway el 52,60% y Booking, que es muy poco pesado, diríamos, en la Comunidad Valenciana, el 18,92%. Ha sido bajando Niumba,
Rentalia, que es bastante importante aquí, a diferencia de otras comunidades autónomas. Y después los he puesto por colores, en 4 tipos de colores, porque nosotros también analizamos las plataformas en función de su carácter. Es decir, estas plataformas empezaron siendo lo que llamaron P2P hace ya bastantes años, cuando se habla de economía colaborativa. Esto es una ironía, lo que acabo de decir. Y entonces, fundamentalmente, lo que ocurre es que el tipo de entrada que tiene una de esas plataformas tiene muy pocas barreras de entrada. Es decir, que alguien puede subir y bajar un apartamento con mucha facilidad, activarlo y desactivarlo. Eso que genera una enorme elasticidad de esta oferta y muy compleja, diríamos, de perseguirla o de al menos cuantificarla, ¿no? Ahora explicaré algunos datos de ese tipo de cuestión que principalmente, lógicamente, se centra en Airbnb. Después tenemos HomeAway, Booking y Nyumba, que principalmente son OTAs, son turoperadores online, y que tienen, diríamos, una forma, diríamos, de comercializar más relacionada a lo que hace Booking o cualquier otra, diríamos, con hoteles. Es decir, tienes que tener un contrato, te suben ellos, diríamos, el apartamento, cada vez tienen más flexibilidad para competir, pero lo utilizan principalmente profesionales, operadores profesionales. Booking lo utiliza mucho todos los hoteleros que tienen viviendas vacacionales, que hay muchísimos, por supuesto, ¿no? Que utilizan viviendas vacacionales y tienen viviendas vacacionales, y ya utilizan Booking como lo utilizan normalmente. HomeAway es más clásica porque es la primera que empezó, bueno, más allá de Atraveo, y está utilizada principalmente por los clásicos operadores de viviendas vacacionales y que ahora se van extendiendo a Airbnb y Booking, pero es principalmente ahí donde se concentran los operadores clásicos de vivienda vacacional y más los que están en destinos de sol y playa. Y después Nyumba, que como sabéis la compró TripAdvisor, y TripAdvisor se ha transformado en un marketplace a una OTA, y por tanto está teniendo un comportamiento muy similar a las otras dos. Después tenemos Atraveo y Only Apartment, que los dos son operadores turísticos y tienen plataforma. Atraveo es la plataforma de TUI, que desde 1997 opera con apartamentos turísticos, y Only Apartment es una operadora que al mismo tiempo tiene una plataforma, que son bastante profesionales porque ellos mismos atienden, digamos. Y después tienes Rentalia, que fundamentalmente es una plataforma, como conocéis, depende de Idealista, y que principalmente tiene oferta de grandes tenedores de oferta inmobiliaria que la están rentabilizando por medio de la vivienda vacacional, y es una plataforma como más clásica en ese sentido, y probablemente por la configuración territorial que tiene la Comunidad Valenciana, Rentalia aquí tenga un peso muy grande, porque hay muchos tenedores de vivienda que la tienen bloqueada desde hace muchos años y que la están, digamos, comercializando por aquí, lo cual está muy bien también, lógicamente. Bueno, esto nosotros aquí, diríamos, desarrollamos nuestro script que normaliza, enriquece, es decir, cuando tenemos un registro, le enriquecemos diciendo en qué sección central está, en qué barrio está, en qué distrito está, en qué provincia está, en qué municipio está, por medio de la X y la Y, que es un dato geográfico, y lo que hacemos es pasar nuestro script, que tiene 23 pasos de registros únicos. Hasta aquí el rollo técnico. Ya no voy a dar más lata, perdón por, diríamos, extenderme un poco, pero creía que era importante y era una buena oportunidad. Aquí el tipo de ofertas y el tipo de cuantificaciones. Os voy a hacer muy rápido, pero para que os hagáis una idea. Hay gente que contabiliza todos los apartamentos que han salido desde que los empiezan, diríamos, a revisar. Esto lo hace AirDNA, que es una plataforma que scrapea fundamentalmente Airbnb. Y vamos a ponerle el 100%. Es decir, todo el acumulado durante los últimos 6 años dan un dato, ¿no? Y si entráis en esa plataforma veréis cómo va creciendo muchísimo la oferta. Bien, después hay 2 papers científicos y principalmente muchos scrappers que lo que utilizan es la oferta de los últimos 6 meses. Y eso lo estiman por medio de las opiniones y cuando entra por primera vez la plataforma. Y eso fundamentalmente es el 37% de ese 100%, ¿de acuerdo? Como cuantificación. Después hay gente que contabiliza solamente los 3 últimos meses, ¿no? De los 3 últimos meses, ahí es cuando hace la cuantificación de lo que son los activos. Y eso fundamentalmente es el 26% de este 100%, como veréis. Después hay gente que cuantifica, o sea, aquí, digamos, en esos 3 meses está más o menos data IPO, que suele estar, digamos, aproximadamente en un cálculo de 3 meses, aunque en su base de datos tenga registro de incluso hace un año, ¿no? Después están aquellos que cuantifican solamente un mes, que ese es AirDNA. AirDNA cuantifica, digamos, los totales acumulados y después tiene, digamos, los activos, que fundamentalmente ellos dicen que tienen 2 semanas, pero analizando sus bases de datos muchos registros tienen un mes y por tanto está acumulando todo un mes, diríamos, activo, que es el 21% de ese 100%. Y después están los que hacen fundamentalmente las muestras activas, es decir, hasta aquí es acumulativo y hasta aquí es muestral. Nosotros, igual que una empresa, un activista que se llama Inside Airbnb, lo que hacemos es una metodología muestral.
Lo cogemos cada día, todos los registros, y lo vamos comparando día por día para sacar media. Esa es nuestra metodología. A partir de aquí hay otra serie de papers científicos y de estudios que han hecho otros investigadores, principalmente Fradkin et al., que son dos investigadores, que Fradkin era un antiguo trabajador de Airbnb y por tanto analiza, diríamos, la oferta de Airbnb en Estados Unidos en los últimos 6 años, sobre 50, diríamos, ciudades americanas. Y él llega, diríamos, a la conclusión de que existen después lo que son los registros disponibles. Los disponibles es, yo puedo tener activo, pero a lo mejor aunque esté activo este fin de semana, lo puedo alquilar usted dentro de 2 fines de semana, pero no hoy. Y por tanto hoy no está disponible. Por tanto, aunque esté activo, no está disponible. Y los disponibles para él son el 10% de estos 100%. Y después están los disponibles ajustados, es decir, cuando uno está disponible, quiere alquilar el apartamento y le dice el tenedor, dice, ay, lo siento, me equivoqué y no actualicé el calendario. Y por tanto ocurre que tampoco está disponible, sino está menos disponible. Él, para cuantificar y ser, diríamos, tener una cosa homogénea, los cuantifica también y por tanto le llama los disponibles ajustados. Y de estos, lo que ellos calculan es que la ocupación real es del 5%. Y el 5% realmente de los disponibles, que es la oferta real en el territorio, viene a ser como un 47 o 50%, que es normalmente la ocupación media de los apartamentos de las viviendas turísticas en el territorio. ¿Eso qué significa? Que cuando la gente cuantifica la presión de las viviendas vacacionales en una ciudad y coge este dato, no se está dando cuenta que los turistas que están en la ciudad de viviendas vacacionales es este dato de aquí. Y para mí era importante decirlo hoy. Tercero, y aquí ya entramos en materia, diríamos, local, os vamos a mostrar los datos y cómo los hemos tratado, que nos ha dado directamente la Comunidad Autónoma, diríamos, de Valencia, sobre la oferta reglada de apartamentos turísticos. Pensad que estos nos los dieron en agosto y yo creo que ya están en 73.000, si mal no estoy informado, diríamos, de legalizados, ¿no? 73, como cada mes falla, ¿no? Cada mes cambia, ¿no? Pues este es el dato que nos dan ellos en la base de datos y nosotros fundamentalmente cuantificamos 69.331 apartamentos turísticos, de los cuales 40.800 están en la comunidad de Alicante, en la provincia de Alicante, perdón, 14.000 diríamos en Castellón y 14.500 en Valencia. ¿Qué hemos hecho nosotros? Coger las estadísticas del INE del año 2015, antes de que empiece la campaña, porque son las que son regulares y las que son estables. Y hemos cuantificado el número de apartamentos turísticos en edificios de apartamentos que hay, diríamos, en cada uno de estos territorios. Esta es nuestra cuantificación. Nosotros hemos cuantificado en la Comunidad, diríamos, Autónoma de Valencia, en esas plataformas digitales, hay anunciado 43.190 viviendas, sin contar las habitaciones. Si contáramos las habitaciones serían 48.860 registros, ¿no? De los cuales 28.647 están en Alicante, 4.196 en Castellón y 10.347 están en la provincia de Valencia. Si restamos las licencias de apartamentos turísticos, es decir, los edificios de apartamentos turísticos y las viviendas turísticas por medio del dato del INE, nos saldría la oferta estimada de viviendas turísticas que tiene, diríamos, la Comunidad Autónoma en Baleares. Curiosamente, a nosotros nos sale que hay más legalizadas de las que nosotros estamos contabilizando. Y eso a nosotros nos genera un conflicto, o nos genera, diríamos, una satisfacción, ¿no? Es decir, realmente tenemos 3.247 licencias menos de las cuantificadas. Probablemente aquí se muevan los números. En Alicante tenemos 1.729 más, pero en Castellón tenemos 5.198 menos y en Valencia 223. A este paso, dentro de 2 meses, probablemente ya nos hayan superado las licencias, con lo cual a nosotros se nos plantea una reflexión que además voy a lanzar al final de esta conferencia, ¿de acuerdo? Al final, diríamos, en las últimas slides explicaré casi ya, diríamos, por marcas y por destinos principales, diríamos, esa cuantificación, ¿de acuerdo? Bueno, aquí simplemente explicar que la adquisición de datos se ha hecho por medio de municipios, por medio de provincias, por medio de distritos y por medio de barrios dentro de lo que es la propia ciudad de Valencia, ¿de acuerdo? Que lógicamente aquí pues, se describen los 87 barrios y los 19 distritos, pero no los voy a relatar porque no al lugar, ya más lo conocéis mejor que yo. Dentro de lo que es el análisis de la BUT, como comentaba antes, lo que tenemos este es el mapa de densidades de la oferta, diríamos, de BUT, la que nosotros hemos descargado, que son 4.196 en la provincia de Castellón, 10.347 en la provincia de Valencia y 28.647 en la provincia de Alicante. En el caso de Valencia, esta es nuestra cuantificación de plazas, perdón, de camas, no, de habitaciones, disculpen.
¿Por qué cuantificamos las habitaciones? Cuantificamos las habitaciones porque las habitaciones es la comparación normal, diríamos, con una vivienda. Vosotros diréis, hombre, una vivienda puede tener 5 o 6 plazas, ¿de acuerdo? Y eso es lo normal. Pero lo cierto es que también una habitación, digamos, puede tener una plaza. En cambio, si uno se calcula la ocupación media que tiene, diríamos, una vivienda de uso turístico de media, diríamos, en todas las ciudades, tiene aproximadamente una ocupación media de plazas por vivienda de un 64%, 62%, vosotros tendréis mejores números. Lo cual a nosotros nos sale una media, diríamos, en los destinos urbanos casi de 2,4 plazas ocupadas por, diríamos, alquiler. Que viene a ser muy parecido entre los hoteleros y los apartamentos. Los apartamentos tienen 3 plazas y cuando las ocupan, diríamos, cuando pasa el 75%, muchas veces la ocupación de plazas casi está en un 90% de esa ocupación. Y hay varias investigaciones que así lo hacen. Entendemos que comparar plazas de apartamentos turísticos con respecto a plazas hoteleras no tiene ningún sentido estadístico, porque realmente hay una sobrevaloración de lo que es la plaza de apartamentos turísticos. Como todos sabemos, es casi imposible o no es normal que las viviendas de uso turístico o las viviendas vacacionales se llenen en el 100%, cosa que sí puede ocurrir, digamos, con las plazas hoteleras, ¿no? Así los datos nos salen 5.554 viviendas completas en Valencia, y 2.085 de habitaciones, lo cual tendríamos una oferta de 7.639 ofertas en el territorio de Valencia, ¿no? Esto nos sale fundamentalmente que restándole a las 4.419 legales registradas en la comunidad autónoma, nos salen 1.135 viviendas ilegales o no registradas en el municipio de Valencia. Y un ratio muy alto del 79,56% de legales. Es decir, estamos hablando aproximadamente de un 20%, diríamos, de intrusismo dentro de lo que es el Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Esto, miráis, el promedio de camas en Valencia todavía es menor. Barcelona tiene aproximadamente un 4,58, aquí es un 4,8. Si calculáis el 65%, da el dato este que os estaba comentando, y el coeficiente de repetición en Valencia es del 35,36, cuando en la comunidad autónoma es casi del 54%, ¿de acuerdo? Aquí hemos cuantificado las habitaciones de hoteles, las habitaciones de apartamentos turísticos, las habitaciones de hostales y pensiones, del resto de alojamiento, y en total nos salen 15.914 habitaciones, que unidas a las no legales nos salen 17.049 habitaciones en el municipio de Valencia. ¿De acuerdo? Esta es la distribución que tenemos, que hemos hecho por barrio. Aquí simplemente las densidades, que como ya conocéis, diríamos, dónde están las máximas concentraciones, aunque se dispersan en toda la ciudad, que es en el casco y lógicamente en el frente marítimo, ¿no? Con una máxima, diríamos, concentración de 1.327 viviendas turísticas en el distrito de Ciutat Vella. Esto es un rollo, no vais a ver todos los datos, necesitaba ponerla aquí porque así que me servía para ver, digamos, dónde se concentra principalmente en las grandes cantidades, digamos, de viviendas turísticas en Ciutat Vella, la Champla y el Poblats Marítims, ¿de acuerdo? Que es donde más tienen, incluso donde más crecen, ¿no? Aquí no crece tanto, diríamos, interanual, pero sí es donde están concentradas el mayor número de viviendas de uso turístico. En 2018, 1.327 en Ciutat Vella, la Champla 571 y en Poblats Mariner 1.034, ¿de acuerdo? Esta es la oferta de viviendas, este es el precio medio de la oferta completa, para daros el dato, 83,55 euros de media, en Ciutat Vella 91,89 y en la Champla 95,72. Simplemente estos son datos también que muestran, digamos, un precio muy aproximado en esos barrios, digamos, de mayor densidad, ¿no? El parque de viviendas, y estamos, diríamos, en el penúltimo punto, y ya termino con el último punto y espero estar en tiempo, ¿no? Hemos estimado, hemos calculado o analizado, la única fuente que ya sabéis que existe, o para los que sois más estudiosos, es el censo de vivienda, y después, diríamos, el Ministerio de Fomento da un crecimiento de construcción de vivienda interanual, pero a nivel municipio, que también lo mostraremos. Para ver, digamos, que las viviendas que habían, diríamos, ahora miraremos el número de viviendas en Valencia, secundarias eran 33.755, que este es el 8,04% del total de viviendas de Valencia. Y la vivienda de uso turístico, 5.554, es el 1,32% del parque total de vivienda de Valencia, ¿de acuerdo? Si lo miramos a nivel detalle, el total del parque tiene 419.930 viviendas que no son principales, es decir, que no están ocupadas por familias, son 90.950, cuando las ocupadas por viviendas de uso turístico son 5.554, ese 1,32% que estábamos comentando.
Las secundarias son las 33.755 y las vacías cuantificadas eran 57.195. ¿De acuerdo? No entro en el detalle para no entrar mucho, diríamos, en este orden de detalles, que también podréis ver, diríamos, los datos, diríamos, desagregados en el momento que tengas acceso, diríamos, al material, ¿no? Este dato es una cosa que se repite lógicamente en toda España y sabéis por qué, que es fundamentalmente a partir del 2008 cae la construcción de viviendas en España, probablemente porque teníamos mucho, o más probablemente porque entramos en una crisis, lo cual significa fundamentalmente que la producción de vivienda que ha habido en el Ayuntamiento de Barcelona, de Valencia, pues tiene la misma lógica que en el Ayuntamiento de Barcelona, que en el Ayuntamiento de Madrid, que en toda España, por lo que ya sabemos y que yo no voy a explicar, pero es importante, diríamos, escenificar. También es cierto que en el municipio de Valencia no ha perdido, diríamos, población ni ha perdido hogares. Es decir, hogares es número de familias que viven en la ciudad. Lógicamente, como muchas ciudades que van creciendo en atractivo, pueden ir modificando, diríamos, el perfil de esa población. Pero no se pierden hogares. Es decir, no está habiendo una salida de hogares de la ciudad de Valencia por ningún tipo de acción y, desde luego, no por las viviendas vacacionales, ¿no? Y por último, diríamos, explico el tema de la cuantificación del intrusismo. El intrusismo no lo hemos podido cuantificar por barrio ni por distrito. Lo hemos cuantificado a nivel municipal y a nivel comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Los datos que nosotros hemos sacado, como os comenté antes, estos son los datos que nos ha facilitado, diríamos, la Consejería, diríamos, de Turismo del Gobierno de Valencia, que tenemos estas 69.331, en 2015 38.319 y en 2009 34.942. Esto es el INE, que fijaros que el 2009 tenía 20.772 apartamentos turísticos, en el 2015 22.895 y fijaros que ya aquí saltan en 32.945 cuando se empieza la campaña, diríamos, dentro de lo que es la comunidad autónoma. A nivel, diríamos, de cuantificación, nos sale lo que comentábamos antes, diríamos, por destinos. En la Comunidad Valenciana nos salen 43.190 nuestra cuantificación, lo dicho en las provincias, y después por puntos turísticos nos sale los destacados: Alicante 2.814, Benidorm, donde estamos, 1.572, Calpe 2.564, Denia 3.175, Javia 2.489, Torrevieja 2.854 y en las zonas turísticas, es decir, en las costas, como marcas turísticas, 25.366 en Costa Blanca, Costa de Castellón 3.495 y Costa de Valencia 3.382. Fijaros la cuantificación que tienen el Gobierno de lo que son apartamentos turísticos y viviendas turísticas en un mismo censo, ¿de acuerdo? A nosotros nos salen estas TIN y de nuevo nos salen estos problemas de que realmente hay 5.200 o 1.800 viviendas turísticas supuestamente que están por encima incluso de las que nosotros cuantificamos, ¿no? O situaciones, diríamos, bueno, esto es Castellón, que también se refleja, diríamos, aquí en Castellón, ¿no? Esto nos ocurre también en Torrevieja, pero a nosotros, por ejemplo, en Benidorm, con todas las reservas, nos salen que hay 88 ilegales, ¿vale? Ya sé que esto es muy complicado, diríamos, creer y muy complicado, diríamos, de asumir, y lógicamente esto requeriría, diríamos, de un estudio más pormenorizado, ¿de acuerdo? Solamente he explicado la metodología que puede tener el error de que hay viviendas que van entrando y saliendo en la comunidad, o hay muchas viviendas que ya no se anuncian en portales, pero doy el dato con la metodología que hemos desarrollado, porque sí que es importante entender que hay 1.572 identificadas, pero el Gobierno tiene unas 1.484 legales, ¿de acuerdo? Desde tu punto de vista de zona turística, solamente voy a destacar los datos de Alcalá de Xivert, que nosotros cuantificamos 657 y hay registradas apartamentos y viviendas turísticas 2.571, o el caso de Oropesa, 555 y 4.478. Estos casos los hemos ido comprobando con otro tipo de fuentes que le dan muy parecidas a nosotros, como Data IPO, incluso teniendo más cuantificación, o AirDNA. Le salen los mismos datos. Lo que quiero decir es que a nosotros lo que nos viene a demostrar esto es que o hay mucho apartamento turístico que no se está publicitando en las redes, o que creemos nosotros también que hay mucha gente que con este proceso está pidiendo licencia y no la está poniendo en el mercado. Se está pidiendo licencia y se está guardando esa licencia como un activo que en un futuro la pueden utilizar, o simplemente si la utilizan un fin de semana quieren tener esa legalidad que se los permite, diríamos, la ley, y que por tanto puede estar habiendo, diríamos, una regularización de muchas viviendas que en el fondo no es regularización de la actividad, sino simplemente
armarse de un activo que, para que os hagáis una idea, en Barcelona, cuando se podía pedir licencia, valía 230 euros y a día de hoy están valoradas las licencias en 80.000 euros. No vayáis todos ahora a pedir licencia a vuestra casa. Y esta es la cuantificación de los apartamentos turísticos y de las viviendas turísticas dado por el Gobierno diríamos, a nivel municipal y comunidad autónoma. 14.000 en Castellón, 14.500 en Valencia y 40.825 en Alicante. 44 minutos, tenía 45, aunque me comí los 15 que habíamos prometido, pero 45 minutos. Este es por distrito, diríamos, en Valencia. No os extiendo los datos porque esta es la oferta legal que lógicamente se concentra también, digamos, en esas dos áreas, digamos, del municipio, pero lógicamente con una dispersión, digamos, que tiene por toda la ciudad. Y con esto os doy las gracias por haberme escuchado porque ha sido muy denso y espero haber aportado algo al debate. Gracias. Bueno, muchas gracias a Luis Falcón por el interesante estudio que nos ha presentado. Ahora vamos a parar para comer.